7 de junio es el parcial. Nosotros dijimos que el 6, lo vamos a ver, obviamente, el 6 del 6, ahí vamos a estar en este horario medio jugados, así que ese día yo tengo que venir sí o sí, y ahí quien esté, bueno, venir bien y charlamos, pero bueno, ahí ya tienen que estar con todos los cañones encendidos. Después, el viernes anterior es mayo, junio. El viernes anterior es 30, ¿correcto? Tenemos 30, 23, hoy. No, perdón, 30, 23, 16, 30, 23, 16, no me dejen hablar solo porque ahí voy. Y 9, ¿correcto? Así, y hoy, pero hoy no lo contemos. El 30, en un ideal sería que aquí hagamos el repaso. ¿Sí? Y nosotros tenemos, si miran el programa, tenemos, hoy yo voy a trabajar un poco, voy a dar algunas cosas de Elizabeth para combinar y otras de psicoterapia y histeria, que correspondería a lo que es nuestra clase número 5 por ahí, y nos queda sueños para el 23. Seguramente haremos, perdón, estoy al revés, ¿no? Sí, estoy al revés. Sueños para el 9. Lo ordené al revés, perdón. Sueños el 9. El 16 seguramente terminaremos con sueños. Sueños es una conferencia y el capítulo 7 por ahí. Sí. Terminaremos con sueños y acaba olvido de palabras extranjeras. Que es el texto que ustedes tienen en el seminario en el tomo 6, Psicopatología de la vida cotidiana. Me refiero a ese, si están mirando el programa, es ese. Y nos queda el 23 para chiste. Chiste es un poquito más largo, así que a chiste y a sueño le dedicamos una entera, y a estos, la continuidad de sueños, si cumplimos con este panorama, llegamos al 6 del 6, perdón, al 30 de mayo, perfectos para el repaso. Si no, tendremos que tomar un cachito de la del repaso, espero que no. ¿Está bien? ¿Está todo, tienen todo en mente? ¿Anotaron? Bien. Bueno, esto venía a colación de que ya estás complicada, pero en realidad los parciales nuestros caen después de los parciales de ustedes, en teoría, ¿no? No deberían caer justo, tendría que ser un poquito después. Así que, bueno, arrancamos, si les parece. ¿Algún comentario, alguna queja, algo que quieran compartir? ¿Con los prácticos bien? Recuérdenme quién tienen de ayudante. Con el diálogo. Paula Sabó. Sabó, ¿quién más? Ah, que no está. No está. Sí, ya se fue, pero viene una chica, no borró. Ah, bueno. Esos dos, ¿quién más? ¿Dijeron? Paula Sabó. Para tener una idea, nada más, para chusmear. No, de Paula venimos. Paula, son todos de Paula, de Caro y de... ¿Y quién más? Paso y de Betina, ¿no hay acá? ¿De Betina Quiroga? De Betina Quiroga. Uy, Dios, ¿están dormidos? ¿Qué miércoles pasa? Yo soy jubilado, ¿no? Ustedes se droga, boludo. ¿Qué es lo que hace? Los chicos los jueves salen. Los chicos los jueves salen. Pero por Dios, no salgan más los jueves. Si van a quedar así, no salgan más. Listo. Denme el teléfono de sus padres cuando terminan. Y voy a hablar con voy a citar a sus padres. Puede ser que el viernes a las 7 de la noche tienen que estar, pero por el techo, trepando.
No. Cristina Quiroga. Es como... será venenoso, será algo venenoso. Bueno. Voy a dar la clase solo, voy a hablar conmigo, evidentemente esto va a ser un embole, viernes a la noche, un embole. Por favor, Dios. Yo hablo bien de ustedes, digo, en el seminario del martes digo, no sabés lo que son lo de los viernes. Vuelan. Bueno, pues Voy a retirar todo lo dicho. El viernes anterior no fue así. Todo lo dicho voy a retirar. No, son un embole, están drogados, drogades. No contestan ni siquiera cómo les va, nada, cero. Página 167, tomo 2, a ver si se despiertan. ¿Por qué voy a leer esto? Porque los voy a ubicar en tiempo y espacio. Una de las cosas fundamentales que ustedes están recorriendo en el programa de manera transversal, así, ¿sí? Una cosa que están empezando a ver en teóricos, calculo que en prácticos también, en teóricos deben estar por las neurosis de angustia. ¿Está bien? Bien. Está buena la neurosis de angustia. O sea, si querés entender algo del ataque de pánico, tenés que leer ese texto. Y dejar de nombrarla como ataque de pánico, que es una nomenclatura yankee que no dice nada, no explica nada, es solamente marketinera y del kiosquito. ¿Sí? Pues, si querés, para la reunión de los viernes, el ataque de pánico. El ataque de pánico no dice nada, es una basura conceptual. Ahora, crisis de angustia, como la describe Freud hace 120 años, o sea, imagínate si la tenía ya clara, la del ataque de pánico. Estoy con ataque de pánico. ¿Qué es lo que es ataque de pánico? Leen la página 112 del texto que tienen y van a ver que eso es lo que se describe actualmente como ataque de pánico. Tenés ataque de pánico. El par fundamental que va ordenando toda esta parte del programa en términos transversales va a ser la teoría de la defensa, en práctico van pasando de la primera teoría sobre el síntoma a lo que ya empiezan a ver de a poquito, como el protagonismo que tiene la fantasía en ese... ¿Sí están por ahí? Más o menos. Hoy arrancaron con eso. Ok. Entonces, el síntoma, y en este caso la fantasía, y en el espacio de teóricos empezamos a recorrer la resistencia. Entonces, el par conceptual fundamental que se arma acá es defensa-resistencia. ¿Sí? Eso es una mirada transversal de cómo, a dónde tendrían que estar orientados, si están mirando el programa o si están cursando, tendrían que estar más o menos por este lugar. Hoy vamos a trabajar sobre todo esto, pero enlazado a lo que Freud llama en este texto sobre psicoterapia en histeria, el núcleo patógeno. Vamos a poner mucho énfasis en esa idea de núcleo patógeno. ¿Esto está bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Estamos en órbita? ¿Todos? Teoría de la defensa ya la tienen, pero la tienen que recitar dormidas ya. ¿Sí? El divorcio, bla, 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 bla. Lo que ustedes empiezan a ver en teóricos a partir de la teoría de la defensa, bueno, es justamente la neurosis de angustia, porque son una entidad nosológica en donde esa, ¿cómo le llaman ese texto Freud? Ese monto, no le llama monto de excitación, monto de afecto tampoco. Habla de tensión. Tensión sexual somática, así le llaman, ¿sí? Todo lo que es tensión sexual somática, una de las particularidades, lo digo esto porque va a venir a cuento, y de paso repasamos, una cuestión de la tensión sexual somática, está claro que en determinadas patologías él verifica que no participan del mecanismo psíquico. ¿Está bien eso? ¿Cómo sería eso? Dale, vamos al fondo que está compañero. Ahí va, más o menos así. No, está difícil, está bien.
Freud empieza a verificar que hay cuadros, por eso el texto tiene ese nombre tan largo de a propósito de separar una cantidad de signos, bla, 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 porque él está verificando en la clínica, o está mirando en la clínica, algo que le voy a romper las pelotas de acá hasta que nos despidamos, que es siempre la clínica lo que ordena la teoría. Con la teoría él vuelve a la clínica, vamos a ponerle a eso lo que, como lo llamamos en teórico, praxis, en seminarios, y con esa praxis vuelve otra vez a reformular la teoría y así se va haciendo todo un modo de construcción de la doctrina analítica que está absolutamente determinada por lo que va resistiendo en la clínica al modo de tratamiento que se da con la doctrina. Está bien, si entienden esto, entienden todo. Es así de corta. Si entienden lo que estoy diciendo, ya está. Tráeme la libreta, te pongo la nota, pues ya está. Esto es el modo en cómo se construye la doctrina psicoanalítica. No es una teoría especulativa, no es una teoría deductiva, no tiene nada que ver con la filosofía, es una doctrina que se construye, como se lo dije el primer minuto que nos conocimos, se construye con aquellos pacientes que nos van a ver con el sufrimiento a cuestas. Y uno siempre, absolutamente siempre, que alguien habla de su sufrimiento, tiene una teoría en la cabeza. Nadie, absolutamente nadie, ve a los pacientes sin ninguna teoría. Siempre hay una teoría en la cabeza. De un lado, del otro, de una manera o de otra. Uno podría decir, bueno, cualquiera que escucha a otro tiene una teoría en la cabeza. ¿Están de acuerdo? Vos escuchás a tu amiga hoy a la noche, cerveza, mediante, y tenés una teoría en la cabeza de lo que te está contando. Y todo lo que le decís es en función de la teoría que vos tenés. Dejalo, no lo dejes, llamalo, no lo llames, escribile, stalkealo, no ponerle mejores amigos, no lo pongas tú. Todo ese diálogo de un rato que vas a tener, ya es porque vos tenés una teoría en la cabeza. Nadie escucha en términos puros. Bueno, imagínense alguien que trabaja con la salud mental, como van a trabajar ustedes en algunos años. Tiene una teoría en la cabeza. El sábado de Semana Santa fui a festejar las Pascuas a un lugar armenio. No nos tomamos nada. Y aparte de esos rituales que tienen con los huevos, te leen la hora del café. Tenés que dar vuelta a la cosa, que eso pasa no sé cómo será, pasa que se quiere privado o quiere público. No, privado. Bueno, vamos, te llevan ahí, ¿no es cierto? Y me dice, veo una mujer que le faltan las piernas. Arrancamos así de 0 a 100, veo una mujer que le faltan las piernas. Bueno, también puede ser. No, son varias, me dice, que le faltan las piernas. Uy, a esta le faltan los brazos. Así arrancó la teoría de ella sobre lo que está mirando. Y lo único que quiero mostrarles con esto, no es que estoy delirando, les estoy mostrando la teoría en la cabeza que tiene alguien que se dirige a otro. Pasaron 2-3 minutos que veía cosas en la borra de café hasta recomendarme que vaya a terapia. Lo que usted tiene que hacer es ir a terapia, porque veo que hay muchas cosas que usted se calla. Esa funciona con cualquiera. O sea, vos te sentás hoy a la noche con alguien que no conocés y le decís, vos hay cosas que callás, ¿no? Y obvio, todo el mundo, los que están acá y los que están en todas las aulas de toda la facultad, todos y los que están en todo el mundo, hay cosas que se callan, hay cosas que no pueden decir, hay cosas que son indecibles. A vos te trastorna lo indecible, ¿no? Listo, le pegás seguro. Es como un tarotista, no le podés cerrar nunca. Acá veo un problema familiar. Sí, levante la mano el que no, y vas a ver que haces una asamblea en la facultad, levante la mano el que no tiene problema familiar, no hay nadie que no tenga problema familiar. Entonces le pegas seguro, ¿ok? El problema está con tu padre, obvio, siempre va a estar con tu padre. O sea, no hay manera de que no le pifie. A esto me refiero con que hay una teoría, vuelvo al tronco, hay una teoría con la que alguien escucha al paciente que viene. Es recomendable que esté todo el tiempo pensando en la teoría. Se lo digo ahora, al inicio de su carrera, porque yo lo escuché al final de mi carrera. ¿Por qué no me lo dijeron antes? No tenés que pensar en la teoría. No se escuchan los pacientes pensando en la teoría. Si pensás en la teoría, perdés al paciente. Es así. Es la bolsa o la vida. Si estás pensando en que me dijo, listo, acá. No estás escuchando a ese paciente que cambie de psicoanalista, porque ya vos o yo fracasamos en eso.
¿okay? Si uno está pensando en eso que está diciendo, pertenece a la primera nosología de Freud, a la segunda, pertenece a la psicosis, a neurosis. Si estás pensando en eso, ya te lo digo, quinta vez que nos vemos, listo, dedicate a otra cosa. No va por ahí. Es una exageración. Y yo contaba, a raíz de esta exageración, no sé si acá lo conté, pero lo quiero contar. Si lo conté, la gente de los martes lo recibió bien. He comparado todo el tiempo. ¿Por qué pidió que se lo diga en privado si sabía que lo que iba a decir era una pavada? Pero es que yo le quería preguntar algo más privado. Ah. Más estaban mis mujeres, ¿qué le iba a decir? Ven mujeres sin piernas. Imagínate si lo decía. Cuando después se lo cuento a mi mujer, se nos moríamos. O sea, no necesitamos vino, nos reímos hasta las 5 de la mañana, pero era buenísimo. Y así les decía a todos cosas rarísimas. Bueno, Sí, porque es obvio que cualquiera. la borra del café, yo voy a dejarme a leer la borra del café. Está buenísimo. Ves ahí, ves cosas. Alucinás, o sea, ves cosas. Alucinás. Bien. Para que no se asusten de los primeros pacientes. Primer paciente de mi vida. Yo, muy joven, recién recibidito, ahí, mucho pelo, tranquilo. Como cuando uno es joven y esas cosas pasan, atendí en el mismo lugar donde vivía. O sea, obviamente, no es que ahora ya, bueno, cuando ya sobraba, tenés el consultorio, la casa, los perros, no tenés nada. Vivís en el mismo lugar es consultorio, sala de reuniones, joda con amigos los viernes, se convierte en consultorio otra vez los viernes a la noche. Eso pasaba en ese momento de mi vida y así recibo a esta mujer, creo que era un viernes, fue viernes a la noche. Ni me acuerdo cómo habían derivado a esa paciente. Y van a ver por qué les quiero contar esto. Bueno, abro la puerta, era una dama, 1,80 m, 1,90 m, mucho más alta que yo, con un tapado hasta los pies, así, como una actriz, una cosa muy impactante. Y se sienta, y apenas se sienta, cara a cara, ¿no? Me dice, ¿vos pensás que yo no te vi hoy abajo del escritorio? Pónganse ustedes en la piel mía allá, el morochico, jovencito, recién pulido, o sea, recién salido de la facultad, está fresca, todavía tenías la harina pegada en el pelo y te di, pensás que no te vi, y ahí arrancó. Vos te pensás que yo no te veo, pero vos me seguís espiando, tirando abajo del escritorio, tuqui. Esa es la anécdota, no importa. A lo que voy es que ahí, si yo tenía alguna teoría en la cabeza, Claro. lo único que tuve después fue angustia, profunda angustia. Yo escuchaba y el corazón me hacía... No veía la hora de que se fuera, obviamente, la quería echar, quería que se desintegrara, quería yo llamar ya. A mi mamá no daba para llamar, pero sí a mi analista de ese momento. Entonces estaba rogando que se vaya porque yo lo único que quería era escuchar la voz de mi analista diciéndome algo, decirme algo, por favor. Bueno, y entonces tenía mucha taquicardia. Tenía un ataque de pánico. Me sudaban las manos, tenía un dolor en el estómago. Bueno, a eso me refiero. Que si tenés una teoría en la cabeza, te la metés en el bolsillo a la hora de escuchar a alguien, porque eso que escuchás tiene que ser, lo ideal es que tiene que ser absolutamente nuevo. Absolutamente nuevo. ¿No? Es como, eso sí lo dice Lacan, es como si las orejas se tuvieran que inaugurar en cada sesión. Y con el mismo paciente, no con 2 pacientes, no como los 20 que atendemos por día. No, con el mismo paciente todas las sesiones se tiene que renovar y escucharlos como si nunca los hubieras escuchado. Esa sería como el ideal del psicoanalista. Escucha como Freud escuchaba en el Stegen en Elizabeth. ¿Sí? Después tiene sus deslices, Freud en esa época estaba armando la teoría, por lo cual no había manera de que no vaya a decirle a la madre de Elisa. ¿Leyeron el Piquet? Sí. No leí nunca. ¿Cómo? Una mierda. Sí. ¿Leyeron el análisis? Sí. ¿Y qué dice el Piquet? ¿Qué hace Freud? Le pide a la madre que ella siga el lugar que él le dio a ella para abreccionar. ¿Le quiere hacer gancho con cuidado? Sí. Clarísimo. O sea, bueno, por eso los deslices de Freud, imagínate que si uno traslada eso a la clínica, se convierte en un... Sí, de hecho, después la incluso en el espectáculo, más o menos. la Otasia. Claro, mi novio me dejó, vos me venís al consultorio y me decís, mi novio me dejó, uy, dame el teléfono, y lo llamo, mi novio, che, ¿por qué la dejaste? Está deprimida. Y dame el teléfono de tu mamá también, porque para que te consuele en la noche. Es una locura lo que hace Freud. Es una locura, es antifreudiano Freud en ese punto.
Esto iba a colación de que esto, si ustedes tienen claro esto, yo les juro que empiezan a entender de qué va esto, de qué va no solo de qué va toda la doctrina analítica, sino de qué va todo el espíritu de la materia, porque está armada de esta manera. Es el síntoma que va cambiando en su configuración paradigmática, ¿sí? Esa configuración paradigmática no le basta a la teoría construida anteriormente. ¿Por qué? Porque hay restos de esos síntomas que son intratables, que no son posibles de tratar con esa, si estuviera la teoría acá, imposible de tratar con esa teoría, con lo cual empuja y tracciona a que Freud reconstruya su teoría todo el tiempo, pero la reconstruye porque, otra vez, porque son las inconsistencias lógicas de la teoría lo que lo obligan, como cualquier teoría científica o cualquier teoría filosófica. ¿Son las inconsistencias teóricas? No, son los obstáculos en la clínica, los traspiés en la clínica, lo que lo obliga a él a reformular su teoría. Y hasta el nuevo obstáculo, hasta el nuevo traspié, hasta que la... ¿Vieron que ustedes en práctico empezaron a ver la fórmula canónica? ¿La tienen? Bueno, díganme si no les llama la atención que en la fórmula canónica la histeria a 1, 2, 3, 4 y terminó la histeria. No hay mucha historia con la histeria, ¿sí? Neurosis obsesiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Sigue hasta el final del pizarrón. ¿Por qué? Si alguien responde eso, me trae la libreta, le pongo 10 y se va. ¿Por qué? Porque la histeria se la juega. se convierte al cuerpo, ¿no? Sí. Y la neurosis no. Sí, Y porque La histeria se implanta en el cuerpo, Estuvieron juntos, sí. Y la neurosis obsesiva se desplaza a la investigación. Sí. ¿Y cuál sería el problema? Sigue volviendo todo el tiempo. Esa sería? cantidad vuelve a aparecer. Acerca de traer una libreta, ¿eh? Lo escucho al compañero que quiere traer su libreta también. Creo que la obsesión tiene muchas formas de entenderse distintas. O sea, siempre va a buscar defenderse del síntoma del que se defendió antes. Ahí están los dos cerca de la libreta, ¿eh? siempre hay un resto. Bueno, la histeria también, eso no sería un rasgo distintivo, porque la histeria retorna el síntoma también. ¿Es como qué? Ay, no sé si existe esa palabra. Viste que a veces uno dice palabras que no sabe si existe. Ah, lo que decía el compañero, estuvieron juntos también, muy bueno. Hay que agruparse, viste que hay que agruparse. Vos levantá la mano porque que estés acá ella los primerea porque está acá. Sí, un botón, tu primereo. Dale. Pará, va a hablar ella ahora, que tenía la palabra. Porque siempre quedan restos. Bien, Y aparte anoten también esas cosas que están muy bien. el Restos, mismo. lo que empuja, lo que, como decía, varias defensas, no está bien pero no importa, varias cuestiones defensivas que salen al cruce, restos. En la neurosis obsesiva él En se todo encuentra caso, también. bueno, a ver, prueban las dos libretas más. ¿Puede ser el problema de la laguna anémica, que es como más difícil de desentrañar? En la histeria y en el neurosis obsesiva, el reproche. Va por el reproche, sí, va pegando al reproche. Va. Y la histeria se retira por completo y en la neurosis Sí, ahí, eso también está muy bien. Van armando un Frankenstein, en todo lo que van armando un Frankenstein que está bueno. Última opinión, última libreta que recibo pero está bien, todo lo que están diciendo está bien, pero es una partecita de todo eso. Dale. Porque en la histeria el síntoma es lo corporal, digamos. Ese es el síntoma y en base a eso va armando la teoría. En cambio, en la neurosis obsesiva, cuando llega un síntoma, se defiende la mente, digamos, de ese síntoma y genera otro síntoma. Se defiende de eso y genera otro Ahí síntoma. va, Entonces, está como que sintetizando lo que están se diciendo tiene- todos. Claro. Queda un resto, se reabsorbe, sale la defensa otra vez, ella está desesperada por traer la libreta. Ay, no hay libreta ahora, ¿no? No existe la libreta. Entonces ¿qué libreta van a traer? En mi época había una libreta, teníamos una libreta así. Yo se las voy a traer un día, al final del seminario. Les voy a traer no sé para qué. Una libreta así, parece un billete. ¿Qué decías? Que la histeria siempre es placentera y
Ah, no, estás hablando de la vivencia que se vive con placer y que se vive con displacer y con placer en la histeria. No, están cerca y están haciendo un fragmento. Y es verdad todo lo que dicen. Hay algo que empuja en la neurosis obsesiva, que es la compulsión. El que decía esa palabra traía la libreta, claramente. Que es como el Kini, ¿viste? El número que nos sale. Por eso el trastorno obsesivo-compulsivo. Claro. Freud igual no hablaba de eso todo así, pero cuando se dice más o menos en el lenguaje común, la compulsión, Freud va a hablar de la compulsión más adelante, la compulsión es eso que no se deja atrapar nunca, ¿sí? Que la defensa, como bien decía el compañero, nunca puede dialectizarla totalmente, entonces siempre sigue empujando. Por eso, cuando vos explicas esto está en nuevas puntualizaciones, ¿no? Y en manuscrito, no me acuerdo. Sí. Bueno, cuando lo explicas en cualquiera de los dos textos, para la histeria es 2 o 3 puntos, retorno al reprimido, listo, se terminó la historia, y acá no termina de retornar nunca. Y sale otra defensa. Y te armás una historieta para protegerte del pensamiento que te invade. ¡Pum! Se arma otro. Y te armás para protegerte. Bueno, voy a pensar en otra cosa. El obsesivo hace eso todo el tiempo. No ustedes, hay gente que anda en otro mundo y que tiene algún tipo de... Voy a dejar de scrollear un rato. No, son las 2 de la mañana y seguís. 3 de la mañana y sigue TikTok. 4 de la mañana sigue TikTok. No podés parar. ¿Sí? Esa compulsión que tenés en el pulgar, ¿sí? Se puede leer también como algo que no se puede detener. Que no hay manera de que pongas un punto de basta. El pensamiento no pone nunca un punto de basta. No sé si lo apuntaba acá, pero tiene que ver con este paciente que yo contaba, que se masturbaba un poquito, ¿se acuerdan? No sé si lo conté acá. No puede parar, no es que puede, bueno, listo, 2 pajas por día está bien, ya es suficiente. No tiene nada que ver con eso. Porque si tuviera que ver con eso, esta materia no existiría en la facultad. En el kiosquito de la esquina, manual para pajeros, 1 al día está bien, más estás enfermo. Listo, y ya está, sería la solución. No funciona así la cabeza. No funciona así. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal existe el inconsciente? Freud está diciendo, la compulsión empuja y no hay manera que ninguna defensa reabsorba totalmente. Es el resto que nombraba ella. ¿Okay? Ese resto es lo que tracciona todo el tiempo a que la teoría vuelva a reformularse. Y les doy una que también es algo que a mí me ayudó a pensar en su momento, que es, Freud entra por la histeria al psicoanálisis. Es decir, gracias a la histeria funda el psicoanálisis, pero la teoría después se tracciona por la neurosis obsesiva. Léelo de un lado para el otro. El psicópata decía eso, vas a quedar bárbara. Cuando curses psicópata, pasa que lo que tracciona es la neurosis obsesiva. La histeria te da. Te haces el canchero y ¿está bien? Esto es simplemente para terminar de explicar esto, porque tengo la obsesión de que entiendan eso. Porque si yo el otro día, en un teórico, escuchaba que preguntaban mucho sobre esto, porque hay algo de esto que no se termina de entender. Entonces, ya te escucho, Entonces, como eso no se entiende, ¿qué es lo que hace la cabeza de ustedes? Lo que hace cualquier cabeza, no es que... Lo que hace cualquier cabeza es degradar la teoría al ejemplo. Entonces, inmediatamente tu cabeza, ¿qué hace? Como no se entiende esta mecánica, eso quiere decir que cuando uno... No, cagaste. Cuando empezás a pensar en términos de ejemplo, eso eclipsa la estructura de funcionamiento que tiene epistémicamente el psicoanálisis. Tenés que hacer como un esfuerzo de abstracción por ir más allá del ejemplo. ¿Me siguen en eso? No es fácil, No es fácil. Escucho a ella, te escucho a vos y avanzo porque si no me voy a dar. No sé. Si eras... Lo que decía en la conclusión es lo que vimos en práctico, que la persona dijo que los síntomas son una práctica sexual de los neuróticos. Sí, esa es una famosa frase del texto de 3 ensayos y de mis tesis, en 2 lugares está esa frase. Sí, pero no termina de explicar esa frase, no termina de explicar la compulsión. Está absolutamente vinculado, porque ya lo vamos a ir viendo de a poquito, pero está bien que te orientes con esa frase. Hay algo en la sexualidad, si querés lo podemos pensar así, que no se deja atrapar. Hay algo en la sexualidad que empuja y no se deja atrapar. Y no estamos hablando de la sexualidad en términos genitales. Por hoy cuando diga sexualidad, lo vamos a trabajar con algún texto, pero se los anticipo, está hablando de la sexualidad en términos amplios. No está hablando de
el garche, el sentido común, no, la genitalidad, claro, el coito, la genitalidad, no, eso no es. Sexualidad es que un niño tome su teta, sexualidad es ser acariciado de bebé, sexualidad es el perverso polimorfo, sexualidad son las zonas erógenas, etcétera, etcétera, etcétera. Sexualidad empieza a armar un nuevo concepto de sexualidad, con lo cual cuando dice la práctica de los neurosíntomas son la práctica sexual de los neuróticos, es de esa sexualidad a la que se refiere, ¿sí? Bueno, avanzo con Elizabeth, no sé si había alguien más. Dale. No, yo igual medio una pavada, pero esto que estamos diciendo del tema de ejemplificar, que dificultaba la abstracción y demás, yo a veces me pasa que siento que, medio raro, pero pienso mejor cuando no estoy pensando y cuando quiero poner en palabras eso que estoy pensando, como que le pongo un parate a esa bajada de línea, digamos, de pensamiento. Maravilloso lo que te pasa. ¿Sí? Ahí, cuando no estás pensando, evidentemente funciona. ¿Sí? Evidentemente algo funciona allí. No sé si, una digresión, porque estamos bien con los tiempos. No sé si ustedes se acuerdan que Descartes decía, allí donde pienso existo, lo leyeron a Descartes alguna vez, al menos en el CBC, lo habrán escuchado. Exacto, el cogito cartesiano, famoso cogito cartesiano, decía pienso, luego existo. ¿Sí? Mi compañera lo dice en latín. Es un homenaje al latín. Bueno, pienso, luego existo, es lo contrario de lo que si el análisis piensa de la existencia. ¿Lo van imaginando eso? O sea, por eso me hiciste acordar, porque ahí donde no pensás es donde está la existencia. Sería al revés. El psicoanálisis subvierte el cogito cartesiano. Claro. Una digresión, va así como para entretenerte el fin de semana, ¿no? En la reunión. Y pasa que el psicoanálisis subvierte el cogito cartesiano, así le decís. De la nada, un grupo de amigos. ¿Qué pasa? ¿No entendés? Bueno, claramente, yo estudio psicología. Es decir, que donde no se piensa, el psicoanálisis entiende que ahí está el sujeto. No cuando piensa es tuki. Ahí donde sueña, ahí donde se equivoca, ahí donde tiene un traspié, ahí donde no sabe qué decir, ahí está el sujeto, que más vale para el psicoanálisis, ¿sí? No en el sujeto que racionaliza, piensa. Por eso, de movida les dijimos en todos los ámbitos que el psicoanálisis se quiebra la teoría moderna o la filosofía moderna, porque quiebra ese cogito que decía pienso, luego existo, porque parece que la existencia de uno estaría dada por lo que piensa, ¿no? Y la conciencia sería como el paradigma de la existencia. El psicoanálisis quiere decir exactamente lo contrario, ahí donde uno piensa, más bien que está pensado por el otro. Eso hagan el ejercicio y van a ver que todo lo que piensan está pensado por el otro. No es que tienen que ser grandes craniotecas. Piensan y el pensamiento y lo que va acudiendo al pensamiento de ustedes consciente es lo que piensa el otro. O sea que ahí ustedes no están. Bla, 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 bla. Tenía un paciente filósofo hace un tiempo, le encantaba hablar de filosofía y ahí no estaba el sujeto. ¿Sí? No, claro, no, pero yo, de eso, ¿no? Después de mucho tiempo, cuando la transferencia estaba instalada, le hice un... ¿Dónde está el sujeto? Es el chamullo ese. ¿Sí? El sujeto está en otro lugar. Es decir, la posibilidad de que el sujeto advenga está en otro lugar. Y es una introducción bárbara para lo que vamos a ir mirando un poquito, que son los sueños. La hipótesis freudiana que se viene gestando cada vez con más potencia es que hay otra escena que determina al sujeto. ¿Cuál es otra escena? Ya tienen el antecedente ustedes. Es el GPS, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Bueno. Y ahora, el heredero es este. Estamos exactamente en el medio de la tormenta. El heredero del GPS, expresado en términos del texto sobre psicoterapia y la histeria, es el núcleo patógeno. O, dicho en términos de Elizabeth, ¿se acuerdan de otro pensamiento? Ese pensamiento que aparece como una flecha, bla, bla, bla. A ver,
texto dice escindido de la conciencia, ¿no? ¿En dónde? En este texto que tenemos grabado. Habla de algo escindido desde el... Exactamente. Cuando ustedes escuchan hablar del sujeto escindido, y más adelante, de acá a un par de años, cuando cursen psicopatos, les van a romper la cabeza con el sujeto dividido, y el sujeto dividido. ¿Qué miércoles es el sujeto dividido? Esto que estamos diciendo. El sujeto dividido entre la conciencia y el inconsciente. Es la única posibilidad, así me gusta pensarlo, pero me sirve pensarlo así, es la única posibilidad que algo de lo propio advenga más allá de eso que está pensándose en vos todo el tiempo. Todo el tiempo se está pensando en cosas en vos. Hace un registro de todas las cosas que vas pensando, bla, 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 bla. Grabalo a tu novia, la grabás y bla, 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 bla. Entonces, material de la conciencia, ahí el sujeto no está. Por eso es maravilloso lo que contaba ella. Ahí donde dejo, me aparece una lucidez que no la puedo expresar, porque expresarla sería, otra vez, caer en el plano del otro. ¿No tienen este problema ustedes? No sé si tienen este problema, pero el problema que tenemos todos los humanos, es que tenemos que expresar algo propio en el lenguaje que es como un, ¿cómo se dice? Un código, un consenso social, eso quería decir. Tenés que traducir lo propio, lo más íntimo. Llego a mi casa y mi mujer me mira y me dice, te amo. Suponete. O sea, a esta altura del partido, ¿es la primera vez que me han dicho te amo? No, y sin embargo la partícula es la misma. Fueron cambiando las temporadas. A esta altura de la vida hubieron algunas temporadas, y esta temporada usa la misma palabra. O sea, que vos para expresar algo absolutamente propio tenés que colgarte del lenguaje. Sí. Y el lenguaje es un consenso social. Así que esta noche, cuando tu novio o pareja te dice te amo, no se te ocurre nada original para decirme. Porque eso ya me lo dijeron, en mi vida me lo han dicho siempre, ¿viste? Es así, me enamoro yo. No, ese es el problema. ¿Okay? Un paciente me dice hoy, se había peleado con su novia, había la Semana Santa que yo, y me dice, y no sabés, Juan, me dijo, X, el nombre de mi paciente, X, estoy enamorada de vos. Y él me dice, me puse a llorar, no le pude decir nada. Yo pensaba, bueno, ok. Y él me dice, no, me puse a llorar porque yo no le podía decir lo mismo. A ustedes ya las románticas salieron ahí. Ya querían el número del paciente ya. Hay un análisis lo dice, no se lo dice a ella, obvio. Bueno, pero al llorar y no decirle nada. Ahí queda como quedaba una de ellas. No, pero no se lo dijo. No se lo dijo. ¿Cómo le va a decir eso? Pero tampoco le dijo te amo. No, se quedó. Bueno. Pero ella va a tomar la interpretación que quiera. Claro. ¿Se emocionó porque me ama mucho? Yo te digo te amo y vos te largás a llorar, a mí me hace ruido. Dejate llorar. Yo no voy a interpretar, ay, me ama y por eso llora. Pero ¿sabés por qué? Porque cada vez que uno le habla al otro, no me digan que no les pasa eso, si no les pasan, ustedes son de una raza y yo de otra. Cada vez que uno le habla al otro, le está pidiendo algo. Yo les estoy hablando y les estoy pidiendo como mínimo que me escuchen. Mínimo, es un pedido. Y al principio que te contesté muy no lo hiciste. No, bueno, eso, no son de este planeta, ustedes no viven en este planeta. Hay que sacudirles un poco. Pero hablar siempre es pedir algo. Esa también la pedís para hoy en la noche, ¿no? Lo que pasa es que hablar es pedir. O hablar es demandar. Te haces más la lacaniana, ¿viste? No, hablar es demandar. Yo le demando significantes al otro, ¿entendés? Tipo Capuzotto lo puede tratar. Hablar es pedir, con lo cual cuando uno le dice te amo, le está pidiendo. Le romanticima la mierda hoy, Hoy a la noche es una noche de mierda donde te dice algo, me está pidiendo que le diga que me ama, obviamente. Entonces ella le dice, fulanito, estoy enamorada de vos, y le está pidiendo que él le diga algo más o menos en la misma frecuencia. El pajuerano como bien dice ella, se pone a llorar. Bueno, qué sé yo lo que pasa. Les cuento la vez que viene, a ver qué sigue pasando. La verdad ¿Pero la novia qué interpretó? No sé, qué sé yo, no es mi paciente la novia. Que vayan a otro analista. Pero ella te contó. A ver, será doble laburo voy a hacer. No te contó, pero ¿qué le responde? Ahí terminamos la sesión.
Bueno, ¿No te dijo? Ella me dijo algo, nada. no, porque su problema era que no había podido decirle nada. Porque según sus categorías, él no la ama. ¿Por qué sería un Entonces, no, yo la quiero mucho, es una buena chica. Eso no se lo dice tampoco, lo dice en sesión. ¿Por qué sería un problema? No, sí. Hoy en día me parece. A él es un problema. ¿Ah? Claro, tal cual. Frente al pedido del otro que le dice, hagamos la novela de eso. Ella le está diciendo algo y le pide que le diga algo más o menos en la misma frecuencia. Nadie de los que están acá dicen te amo jugados así. Te tirás al río y cuando te tirás esperás que... Es un pedido. Es un pedido. Le estás pidiendo algo. No solo, o sea, te amo, vamos al paradigma que tiene 25 siglos como mínimo. Pero cualquier cosa es un pedido. Cuando hablas es un pedido. Decís cualquier huevada y es un pedido al otro. Pasa que no todo respuesta del otro te angustia. Ese es el punto. Hola, ¿me da un kilo de helado? Y bueno, sí, te da un kilo de helado. Te estás pidiendo un kilo de helado. Y el heladero te dice no. Estaría bueno, ¿no? Se pone psicoanalista el heladero y te dice no. Claro, se pone a llorar el heladero. Cuando ejercía mi presión, ella aseveraba que no se le ocurría nada. Estoy leyendo la página 167 del texto de Elizabeth. Siempre teniendo nuestra fórmula acá, defensa, resistencia. Porque quiero que apuntemos a esto, a la resistencia. Es decir, que Freud en Elizabeth ya empieza a teorizar la resistencia. Ya está advertido de que ella tiene cosas para decir, pero no las dice. Ese es un lugar. El otro lugar, si quieren después rastrearlo, están leyendo poco, Kiki está leyendo poco, sentate a leer un poquito, no estás estudiando. Elizabeth tenía siempre, 168, siempre una ocurrencia en la mente o una imagen ante los ojos, pero no, subrayen ese no, todas las veces estaba dispuesta a comunicármela. Otra vez la resistencia. Si vayan pasando esto, otro lugar, y con este cierre Elizabeth, 171. Al menos anoten la página, háganme ese favor. No te digo que lo leas. Simplemente pones páginas. El parcial también pones páginas. Acá hay páginas 171. Y claro, si nosotros sabemos dónde está, así que... Y le pones una nota al docente ahí, que no lo sabés. La resistencia que ella repetidas veces había contrapuesto a la reproducción de escenas de eficacia traumática correspondía realmente a la energía con la cual la representación inconciliable había sido esforzada afuera de la asociación. Subrayan eso, le ponen no, lo leen durante toda la semana. ¿Les suena esa frase? 171, sí señor. Les voy a leer una parecidísima, pero lo que está diciendo está en el centro de la tormenta. Página 276, ahora ya estoy en sobre psicoterapia y histeria. Miren el programa, es el texto que sigue, se llama psicoterapia y histeria, y en la página 276 dice, miren si esto que acabo de leer de la 171 no es sumamente parecido a esto y es el núcleo de la cuestión. ¿Qué página? Ahora 276. Cuando yo me empeñaba en dirigir la atención hacia ella, sentía como resistencia, subrayan resistencia, a la misma fuerza que en la génesis del síntoma se había mostrado como repulsión. ¿Ok? Juntan las dos frasecitas, las leen juntas y la comienzan a pensar desde la teoría de la defensa, pero ahora haciendo hincapié o leyendo las dos frases desde esta novedad freudiana que es el concepto de resistencia. Hay algo que resiste al decurso de las asociaciones. Hay algo que resiste a la enunciación, a la comunicación de las escenas de Lisa. Hay algo que se resiste a eso. Eso le empieza a llamar a Freud poderosamente la atención. A eso empieza a ser ejercido, si quieren lo podemos dibujar así, me diste la idea.
Este es el dibujo que hace Freud en algún lado, no importa, sobre triple estratificación. ¿Sí? Cuando lean, si no leyeron, la psicoterapia dice que hay una triple estratificación. ¿Qué quiere decir triple estratificación? Es un ordenamiento en capas del material patógeno. ¿Sí? Un ordenamiento en capas de la gama de recuerdos, un ordenamiento en capas del material némico, etcétera, etcétera. Son miles de maneras de decir lo mismo. ¿Triple qué? Estratificación. Estratos. Alude a eso. Siendo el núcleo patógeno aquello que está en el centro de la cuestión. Como ya les dije que el núcleo patógeno es un heredero, pariente cercano del grupo psicoseparado, que es un pariente cercano de lo que será el inconsciente, el otro pensamiento en Elizabeth, es decir, la cura se tendría que dirigir hacia ese núcleo patógeno. ¿Sí? ¿Cómo lo dice Freud? Estoy leyendo así salteadito, pero van a ver que es mejor. ¿Qué página? No me acuerdo. La triple estratificación. No, la triple la tienen por ahí. ¿Cuál? La 293 también. 293, bien. 293 triple estratificación. Estoy buscando, no les prometo a ustedes que se van a pasar el fin de semana leyendo, si después lo buscan. Bueno, después lo buscan. Freud dice en algún lugar de este texto que la cura se dirige en sentido radial. Subrayan radial, que se refiere al radio, ¿ok? Para algo que usaron matemática en el secundario, para aprender esto. El sentido radial es el sentido hacia el núcleo patógeno, es decir, la cura se dirige en sentido radial. Después, si encuentro la página a medida que voy pasando. 297, gracias. Está circulando. Toda la 297, ¿sí? Es infructuoso dirigirse directamente al núcleo patógeno, no tenemos más remedio que mantenernos al comienzo en la periferia del núcleo patógeno, es decir, pedir asociaciones y saldrán asociaciones nimias, etcétera, etcétera. Pero la cura va a consistir en una dirección radial. Lo que se opone a esa dirección radial es exactamente la potencia que acabo de leer en esas dos páginas. ¿Sí? ¿Me siguen? En la página 171, que lo leímos más ampliamente, y en la página no me acuerdo cuál, que es la resistencia que opone el núcleo patógeno, como decía el compañero, a la dirección hacia él. Es decir, la resistencia es una oposición. Y de aquí en más va a ser parte, también subrayenlo con neón, va a ser parte de la clínica para Freud. La clínica básicamente se va a orientar por esa resistencia. ¿Por qué razón? Porque allí donde hay resistencia quiere decir que ahí está el quid de la cuestión. Ahí está. Nadie se resiste a comunicar tonterías. La resistencia va a operar con aquellas cuestiones que estén enlazadas al núcleo patógeno, que estén asociadas al núcleo patógeno. Avanzamos. En la 290 él dice justamente ahí les dice lo que estoy tratando de comunicarles, que lo que va a poner en primer plano para la orientación de su clínica es la resistencia. En lo que va de mi exposición se nos ha situado en el primer plano la idea de resistencia. Estoy en la 290, después siguen leyendo.
Vamos a ver cómo es entonces esa triple estratificación, como bien nos indicaba el compañero. La tienen arrancando en la 293 y la tienen en la 293, 294, 295, por ahí anda. El primer ordenamiento que Freud propone para esta estratificación es la asociación por cronología. Es decir, el ordenamiento del material en términos cronológicos, de lo más reciente a lo más al pasado. Ahí tienen como ejemplo Emma claramente, ¿no? Va de los 12 a los 8. El recuerdo más cercano es lo que estaría en la última capa de la estratificación, y el recuerdo más lejano estaría más cerca del núcleo patógeno. Otra vez con Elizabeth, lo que estaría más cerca del núcleo patógeno sería esa intromisión, ese relámpago que relata Elizabeth respecto de su deseo marital con el cuñado. Eso estaría más cerca del núcleo patógeno. Segundo ordenamiento, por tema, dice Freud. Lo resumo, pero es, en definitiva, es temática. La segunda ordenación es temática. Está en la página 294. Estratificados de manera concéntrica en torno del núcleo patógeno. Son estratos de resistencia, otra vez, porque la idea es que cuando pasás de un estrato a otro, la resistencia aumenta. Y crece la resistencia a medida que, como si tuviéramos que dibujar un elemento creciente que es justamente la resistencia. Y el tercer y último ordenamiento, es el más complejo. Perdón, les quiero leer algo antes del tercero. Estoy en la 294 y dice: en esta peculiaridad de la estratificación concéntrica del material psíquico patógeno, a la que confiere, como veremos, sus rasgos característicos a las trayectorias de los análisis. Esto está diciendo. La segunda, ¿sí?, confiere la direccionalidad. Después lo va a decir en más letras, pero por ahora está diciendo que constituye la trayectoria de los análisis. El tercer tipo es según el contenido de pensamiento. Es el enlace por los hilos lógicos que llegan hasta su núcleo. Ahí en Elizabeth tienen ese ejemplo, los ejemplos maravillosos de las palabras que se van eslabonando por su sonido, por sus fonemas. Perdón, enlace. Lógicos. En Emi puede ser el tema del vestido que lo relaciona con Exacto. La risa. El dilema la risa. Enlace por los hilos lógicos que llegan hasta el núcleo. Bien, y acá sí nos vamos a detener porque cuando les decía que es el más complejo, posta que es el más complejo. Porque los otros no demandan mayor complejidad. Es cronológico, se ordenan temporalmente, de lo más reciente a lo más distante, el temático que se ordena por tema, los vestidos, los pasteleros, se ordena temáticamente, pero el último, es más complejo. ¿Por qué razón? Lo dice allí y lo trabajamos a ver si lo podemos despular. Ese ordenamiento posee un carácter dinámico. Esa palabra es fundamental y divide aguas. ¿Por qué? Porque hasta este momento, lo voy a decir al revés, acá se empieza a gestar un modo de entender el inconsciente que hasta este momento es descriptivo. También lo habrán escuchado en varios espacios. El inconsciente pasa de ser descriptivo a ser dinámico. Y eso conlleva una complejidad teórica y una consecuencia clínica fundamental. ¿De dónde extrae todo esto Freud? Otra vez, van al pizarrón y se acuerdan de esto. Nunca es una especulación. ¿Sí? Era descriptivo, ahora se me ocurre la palabra dinámico. Bueno, vamos con dinámico. No, siempre lo extrae de la clínica, de la complejidad que la clínica misma le provee. Perdón, el segundo ordenamiento, esto de cuando se pasa de un experto a otro aumenta la resistencia, ¿no? ¿No qué, perdón? El segundo ordenamiento,
¿Cuál era? El de la trayectoria, de los temas. Lo que yo te agregué ahí era que eso que dice que esa temática ordena la direccionalidad. Pero la complejidad claramente viene ahora porque descriptivo, ¿qué quiere decir? ¿Qué entienden ustedes por inconsciente descriptivo? No den por supuesto nada, si no me interrumpen me voy. No den por supuesto nada. ¿Qué quiere decir inconsciente descriptivo? Me iluminé, dije, pues no saben lo que Hay descripciones ahí volando en el inconsciente. ¿Cómo? Hay como descripciones volando en el inconsciente. Estás asociando, ¿no? Estás asociando. Está bueno, está bueno. Está bueno. Es como cuando decís representaciones, es como lo que para vos significó tal evento de tu vida, lo que para vos significa, no sé, lo que va en una lapicera o lo que va en un teléfono, como ese tipo de descripciones sobre tu vida, sobre lo que te Están pegados a la palabra, por eso están tirando fruta. Están tirando verdura porque están pegados a la palabra descriptivo. No tiene que ver con la descripción. Yo, bueno, como funciona dinámico, pienso en estático. Bueno, Claro. está bien. Ahí va mejor, sí. El grupo cíclico separado es descriptivo, por ejemplo, porque tiene la... ¿Que puede volver a la conciencia? Sí, pero lo que quiero remarcar ahí es que el grupo cíclico separado, ¿sí?, está justamente separado de la conciencia. ¿Sí? Está separado, son dos campos distintos. Es también lo que dice la compañera. La cura en ese momento, ¿a qué está orientada? A hacer consciente lo inconsciente y por lo tanto a quitarle eficacia a esa representación patógena que se había expulsado. ¿Está bien? Y lo dinámico si viene a César. En lo dinámico podemos empezar a dibujar, como bien decía el compañero, se termina lo estático, se empiezan a dibujar componentes que van y vienen y que en esa ir y venir tienen eficacia. Como los sueños. Por eso damos esto antes de dar sueños, lapsus, porque el paradigma del inconsciente dinámico son los sueños. Yo quise describir lo dinámico, ¿no? ¿Ah? Yo me anoté algunas características de lo dinámico que yo fui pensando así más o menos como para transmitirles. Por ejemplo, esto que trataba de dibujar acá, efectivamente es el juego de fuerzas. Empieza a haber un juego de fuerzas que no existe en el inconsciente descriptivo. No hay tensión. La resistencia le da la idea a Freud de que empieza a haber ese juego de opuestos. Por eso le recalqué las dos frases de la página 171 y de la 200 no sé cuánto. Denme bola con eso. Saquen esas dos definiciones, porque en esas dos definiciones el germen de la resistencia es lo que le da a Freud el argumento para entender que el inconsciente no es solamente descriptivo, sino que se trata de un juego de fuerzas. ¿Me siguen? Lo repetimos porque a veces sea necesario, pero esta es una de las claves para poder entrar cómodos, como bien intuye el compañero, a sueños. Dale. Descriptivo, mira, el otro día una compañera me daba un ejemplo y dije, te lo voy a robar, y se lo voy a robar. Cuando un avión se estrella, por ejemplo, y nadie sabe lo que pasó, qué sé yo, ¿qué hacen? Los que te quedan vivos, obvio. ¿Ah? Que no, que caigan esto, que ustedes estén a cargo de la investigación, por favor. Se va a la caja negra. Eso. Estás lúcido hoy, ¿eh? Bien. La caja negra sería el ejemplo del GPS. Hay algo allí que no estaba dicho, pero que no tenía eficacia sobre lo que había, pero que una vez que uno va a buscar la caja negra y la abre, se encuentra con aquello que descriptivamente, ¿sí?, compone ese grupo cíclico separado. Esa es la idea que se empieza a quebrar con la idea de resistencia. Por eso entramos primero por resistencia. ¿Me siguen? O sea, empiezo a contar la historieta de la resistencia, y arrancamos con el insert y le situamos las páginas, esas dos páginas, esos dos párrafos, donde él dice, en síntesis está diciendo lo mismo. Hay algo en la resistencia que está hecho con el mismo material de aquella fuerza, ¿vieron que dice? Aquella fuerza que participó de la expulsión. Por eso en las clases que lo dijiste, que dice
que siempre cuando le presionaba la frente decía algo y en este caso pasó que no dijo nada. Pero es dinámico. Ahí se plantea. Ahí se da cuenta que hay algo, que hay una correlación de fuerza, que ya no es una cuestión descriptiva, donde se puede, como bien decía ella, se puede hacer consciente o lo inconsciente y el síntoma se va. Esa época romántica, si quieren, a mí me gusta llamarla así porque es una época romántica, es medio de cuento de hadas casi, que desgraciadamente a veces es el sentido común que tenemos del psicoanálisis, ¿no? Ah, es porque vos cuando eras chiquita te pegó tu hermanita. Ah, sí, me di cuenta, ¡pum! Listo, se resolvió la vida. Déjame joder. Es una pelotudez más grande que una casa. Eso no tiene nada que ver, eso está en TikTok, si querés, en las huevadas que hay dando vueltas por todos lados, pero no, la vida no funciona así, la cabeza no funciona así. Ah, cuando yo descubra lo que me pasó a los 3 años, los pacientes tienen esa teoría siempre. El otro día en Psicología General, el profesor dijo algo que me choqueó, que dijo que todos los violadores habían sido violados. Los músicos, la banda violaron. No, y yo dije, ¿what? Se dicen cosas en la facultad, acostúmbrense a que en la facultad se dicen cosas. Quizás un ejemplo drástico, como siempre hacer. Pero ya estaba. Pero después dijo otra cosa. Vamos acá, vamos allá y abajo, vamos, estamos un calor, hermano. Sí, hace calor. El aire. Vamos a pedir la otra aula, así estamos más cómodos. Dale, perdón. No, si esto también se puede llegar a relacionar, para entenderlo un poco mejor, con este paso de la hipnosis a esto de No, está bien. Pero parte del texto hablaba como de esto de que era muy tonto pensar que de repente esto pasaba y ahora me acuerdo. Exacto, sí. Hay una ingenuidad freudiana que se va quebrando de a poquito con la resistencia. Si es eso lo que intuís, está muy bien. La ingenuidad freudiana, quiero decir, esto que digo yo, ¿no? Hay como una cosa romántica en los inicios porque lo está inaugurando, no sabe muy bien cómo es la historia. Entonces lo va armando como puede y tiene a la luz, con el diario del lunes, y después de 120 años decimos, bueno, suena romántico, pensar que alguien que descubre una escenita que fue la que le puso el sello macabro a su vida, y una vez que dice, ah, sí, bueno, es medio ingenuo, ¿sí? Es medio de película de Disney. Bueno, pero Freud estaba en Disney ya en los inicios. No vayas a decir que dije eso. Más o menos como que los violadores son violados. Bueno, sí, con la voz las de oraciones son muy importantes, pero la de 71 de Lisa no la encuentro. ¿Cómo arranca? Conciencia. Los grupos. Sí. Porque por ahí te la dije mal, ¿no? En la página. Porque no te la dije mal, 171. Arranca diciendo, la resistencia que ella repetidas veces había contrapuesto a la reproducción de escenas de eficacia traumática a mitad de página, correspondía realmente a la energía. ¿Ven que está empezando a tirar analogías que ya son dinámicas? La energía, lo que se opone, ya no es una cosa estática, como bien nos indicaba el compañero, descriptiva, la caja negra. Hay algo que ya empieza a oponerse a la direccionalidad de la cura. Y eso, bien, ¿por qué les digo que defensa y resistencia van de la mano? Porque lo que está diciendo Freud ahí es que esa resistencia participa de la misma fuerza de aquello que participó en la defensa, expulsando la representación inconciliable. ¿Me siguen en eso? Díganme que sí, pues ya está. Bueno, ese es el primer elemento que se desprende. ¿A qué hora terminamos nosotros? Sobra tiempo. Ese es el primer elemento contundente que se desprende del tercer punto de la estratificación. ¿Sí? Eso que yo les estaba leyendo en la 2, 9 y pico. 294. Leíamos recién el enlace a los siglos lógicos que llega hasta el núcleo, enlace al cual en cada caso puede corresponderle un camino irregular de múltiples vueltas, es decir, que no hay una linealidad. Los hilos lógicos van, vienen, es una
una enseñanza muy interesante también para el propio análisis. No es que uno habla y ya está, ¿no? El paciente, che, pero de esto ya hablé, Juan, ¿cuántas veces tengo que hablar de esto? Como si fuera, otra vez, como si fuera que hablando de esto, o si lo sé, ¿cómo es que sigue produciendo el mismo efecto patógeno? Otra pregunta también. Che, sé que eso es lo que no modifica nada, nada. Te lo dijo un amigo en el bar, es lo mismo, no pasa nada, no se mueve nada. Entonces dice ese camino irregular y de múltiples vueltas. Ese ordenamiento posee un carácter dinámico, de ahí lo que traíamos recién. Por oposición al morfológico, al de las formas, al anterior, al cronológico o al de temático. Esas son las formas de los dos estratos anteriores. Morfológico de las dos estratificaciones antes mencionadas. Bien, un elemento más asociado a esto. Habla en la otra página, en la que sigue, de que hay varios núcleos patógenos. Esa es una idea también muy interesante y que Freud no va a soltar hasta el fin de sus días. Estamos en 1895, es decir, todavía ni siquiera nació el psicoanálisis propiamente dicho. ¿Está bien? ¿Por qué decimos eso? También. Grábenselo, tatúenselo por ahí. Algo que a veces a mí me sirve, si a ustedes les sirve, lo voy a continuar y si no les sirve no lo voy a decir nunca más. Pero algo que a mí me sirve a veces es ordenar la obra en diferentes momentos. No porque tengo que hacer la aclaración para los medios, porque después dicen que yo hago esto. No. Es la lectura que tiene la cátedra, del paso, casi es una confesión. La lectura que tiene la cátedra no es una lectura cronológica. Ya eso se deben haber dado cuenta. El teórico arranca en contextos de 1914. No es una lectura cronológica. Es decir, que hay en la cátedra una lectura que se denomina lógica, que está leyendo retrospectivamente la obra de Freud desde la última columna. Esta información no la pueden pasar. Era confidencial. Es decir, esa es la operación de lectura que está haciendo la cátedra. Cualquier cátedra hace esto. Cualquier cátedra de acá hasta que se reciban, siempre hay una operación de lectura en una cátedra. ¿Okay? Siempre es un modo de organizar un material bibliográfico, es una perspectiva. En definitiva, es lo que hace la ciencia. La ciencia también hace un ordenamiento que no necesariamente es cronológico. ¿Sí? Agarren la obra de quien se les ocurre y van a ver que no es que se ordena didácticamente. El Marx joven, el Marx adulto, el Marx filósofo, el Marx económica, el Hegel joven, el Hegel... O sea, se ordena didácticamente, pero la obra se ordena a veces de manera lógica. Pasó de este concepto a tal otro, pero acá anticipó uno que está dicho en 1900 tanto y después volvió otro. Bueno, esa es la lectura que hacemos. Dicho eso, aclarado eso para los medios de comunicación, para que no me anden difamando, el ordenamiento que a veces yo les voy proponiendo a medida que recién arrancamos, con lo cual estamos a tiempo de organizarlo, es que el psicoanálisis arranca acá. El psicoanálisis propiamente dicho, el corpus psicoanalítico propiamente dicho, arranca el viernes que viene o el otro. Vamos a empezar el otro viernes para arrancar recién. Con los sueños arranca el psicoanálisis. Esto es lo que se denomina periodo preanalítico. No sé para qué se columna, pero para los textos, Acá van a tener la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana, bla, bla, bla. Y así van a ver que Freud va a ir produciendo quiebres, 1915, 1920, va produciendo quiebres en la obra que sirve pensarlo. Dicho todo eso, estos textos, que se llaman textos preanalíticos, lo que tienen de prolíficos es que ya está el germen, el estado práctico se suele decir, el estado práctico de lo que va a ser en 1900, ahí sí, la fundación propia, la inauguración propia del psicoanálisis. ¿Por qué con la interpretación de los sueños? Porque es donde ahí sí él puede utilizar al inconsciente como dinámico. Pero ya lo viene utilizando, por eso enfatizo esa página 294, porque ya tiene la idea de que hay algo, ¿sí?
Y en los sueños eso va a quedar expresado, ya lo vamos a recorrer, pero va a quedar expresado de una manera taxativa entre el contenido manifiesto y el contenido latente, ¿sí? Con eso, con lo que vamos a jugar todo el tiempo en la interpretación de los sueños, eso ya requiere una cantidad de fuerzas que van y que vienen, y que tienen eficacia, y que se conforman en el sueño. Va a haber leyes. ¿Sí? Una de las características del inconsciente a esta altura va a ser que hay leyes, que está gobernado por leyes. Avanzo un poco más con psicoterapia de la histeria y nos vamos. Les decía que otro punto importante era, y que va a sostener hasta el final, es el determinismo múltiple del síntoma. Estoy en la 295. Con la esperanza que después vayan a la 295 y lo lean, les comento que ahí habla del determinismo múltiple. ¿Qué quiere decir? Que no hay un solo núcleo patógeno, que hay diversos núcleos patógenos. Ojalá por uno solo, ¿no? Dice, una sola complicación más. Puede ocurrir que el material patógeno haya en juego más de un núcleo. Y ahí va a haber una alusión, no la voy a detallar porque está ahí. Es muy importante eso que está en la 295. ¿Por qué? Porque una cosa, a ver si me siguen en esta idea, y ahí también, si entienden esta idea, entienden todo. Ese núcleo patógeno, es erróneo pensar, dice él, está discutiendo con él mismo, porque tal vez lo pensaba así antes, eso es erróneo pensar que el núcleo patógeno funciona como un cuerpo extraño. Pongo a propósito la palabra porque él lo pone así. Después lo niega, que sería un cuerpo extraño. Un cuerpo extraño al modo de un cuerpo extraño en el cuerpo. ¿Sí? Te clavaste una espina y quedó ahí un cuerpo extraño que se encapsula. Bueno, es un cuerpo extraño en el cuerpo. Al mismo modo podría funcionar ese núcleo patógeno. Freud dice, no es un cuerpo extraño. Es algo que conforma la intimidad propia. No es algo que se puede extirpar, porque la ventaja de que sea un cuerpo extraño es de que se podría extirpar. Agarran un alfiler, un poquito de alcohol, sacan la espina que se clavaron y listo, terminó el cuerpo extraño. Parece que el núcleo patógeno es algo un poquito más complejo. ¿Dónde está la complejidad? En la página 296. Y esto, si lo entienden también, van a entender lo que pasa de aquí en más con el yo. No les exagero nada, ¿eh? La organización patógena, estoy leyendo página 296 arriba, la organización patógena no se comporta genuinamente como un cuerpo extraño, sino mucho más como una infiltración. Subraya la infiltración, memoriza la infiltración, se lo tatúan en un brazo, en una pierna, se van tatuando todas estas frases. Infiltración. Debe suponerse que la resistencia es lo que infiltra. La terapia no consiste entonces en extirpar algo. Esta es otra enseñanza clínica fundamental. No es que te extirpa, viene el paciente y uno le extirpa esa idea patógena y el tipo se va cagándose de risa por la vida. No. Infiltra quiere decir, siguiendo con una metáfora biológica, está absolutamente ramificado, absolutamente infiltrando al yo, que el yo ya no es esa. Este es el germen que él empieza a pensar. ¿Se acuerdan que el yo hasta hace un momentito era la conciencia? ¿No? Era el conjunto de representaciones conscientes que, frente a lo cual cualquier representación podía ser expresada, toda la teoría de expresar el yo era eso. Acá con esto, ya el yo resulta que no está pensado ya como esto, o al menos le empieza a hacer ruido a Freud que ese núcleo patógeno esté infiltrando también al yo. Ya la idea de que el yo es homologable a la conciencia empieza a tambalear. ¿Sí? Por eso es infiltrado, como si estuviera
interpenetrado por las células del núcleo patógeno, me lo imagino así yo. Es decir, que si pudiera uno extirparía casi todo el cuerpo. Una cosa así me lo imagino yo, para hacerme gráfica la imagen de esa época. Bueno, me quedó una cosita que la voy a retomar la vez que viene con sueños, que son las, pero se los digo hasta dónde está, así ustedes lo leen todo el fin de semana, ¿ok? Llegan ahora, no salen de ningún lado y hasta el domingo se quedan leyendo, puede ser. Página 305. Allí da las características de la resistencia. Y vamos a tener en esas dos páginas, 305 y 306, así lo vamos a retomar, por primera vez, el concepto, no es el concepto todavía porque está armado de una manera aún precaria, de transferencia. ¿Sí? También se lo pueden tatuar. Entonces, la vez que viene, terminamos página 3, 105, 306 y avanzamos con sueños. Pueden ir leyendo sueños, todo el fin de semana.